Actualmente, además del clima, que obviamente es el factor más preponderante para ver cuál es la productividad final, la principal discusión que se está teniendo a nivel mundial son los precios. Y eso es algo que estamos viendo acá en Brasil, vemos en Estados Unidos también, porque así como ya venía pasando hace algunos ciclos, existe un balance de oferta superavitario a nivel mundial. ¿Y qué es lo que significa eso? Que hay más oferta de lo que se espera pueda llegar a ser demandado. Y una regla básica en economía entre oferta y demanda es que cuanto más productos tengo para ofrecer frente a menor necesidad de que el mismo sea comprado, eso consecuentemente genera una presión para abajo en los precios. Un ejercicio que empezamos a hacer y que vamos a actualizarlo de manera mensual es hacer escenarios de margen para el productor por hectárea, porque lo que estamos viendo ahora es lo siguiente. Además del precio en Chicago, que es mi referencia inicial, existe algo que se llama basis, que que los productores lo conocen bien, que puede ser un descuento o un premio dependiendo del momento del año en que se lo analice. Entonces, en épocas de temporada alta, cuando hay mucha oferta, el basis acostumbra a hacer un descuento, o sea, es una reducción por tonelada de lo que se le paga al productor porque hay exceso de mercaderías, entonces eh, puede jugar con esa posibilidad ya que no hay escasez. En sentido contrario, luego de que la mayor parte de los granos ya es comercializado en temporada baja, antes que los nuevos ciclos de siembra empiecen, cuando hay menor oferta, ese basis suele llegar a ser un premio en donde se le paga sobre el precio base en Chicago una recompensa a el productor por tener esa disponibilidad en momentos de necesidad más alta. El basis en Paraguay fue fundamental en la campaña pasada para determinar la forma en la que la comercialización se fue dando, ya que de un basis histórico, de un descuento histórico de entre 40 y 50 dólares por tonelada, hubieron zonas en el Alto Paraná donde ese descuento llegó a ser de 90, o sea, más que se duplicó frente a lo que históricamente se vio, lo que generó un impacto de freno en esas comercializaciones de manera general, lo que terminó haciendo que la soja paraguaya se venda más tarde de lo que históricamente se había visto. Pero en estos últimos meses, y ahora específicamente al comienzo de septiembre, se dio un premio de 50 dólares por tonelada en Asunción, ¿verdad? Entonces vemos, ¿verdad?, cómo el escenario cambia dentro de un mismo ciclo por esas dinámicas entonces de oferta y demanda. Pero ¿cuál es el ejercicio que hicimos entonces? Fue ver en un escenario hoy de precios en Chicago, con el basis con el que se está empezando esta nueva campaña, que empieza siendo de menos 50 dólares por tonelada, que es un nivel menor de lo que se vio en la campaña anterior, donde en este mismo mes ese descuento estaba entre 70 y 80 dólares. O sea, en la campaña pasada ya se empezó descontando más. Vemos que, sin embargo, con los niveles de precios más bajos en Chicago hoy, esa ventaja como que se derrite o se diluye, porque si bien me estás descontando menos, me estás pagando un precio base menos también, porque Chicago está enfrentando bajas históricas en los precios. Y en ese escenario hoy, donde en principio un productor
tiene como oferta $300 flat por cada tonelada por hectárea versus un costo de $750, que es más alto también de lo que se vio en otras campañas, porque los insumos están más caros, hay una lentitud internacional en los fletes causadas por conflictos geopolíticos, tanto en el Mar Negro como entre Rusia y Ucrania, que generaron una presión al alza en los precios principalmente de los insumos químicos. Vemos que el costo por hectárea está alto, los precios están más bajos, entonces para tener que cubrir costos, en principio, ahora el escenario es de tener que cosechar mínimo entre 2,5 y 2,6 toneladas por hectárea para tener que saldar esos costos, partiendo de un principio que no hay arrendamiento. Esas son márgenes muy ajustadas porque si bien en los estados que en Paraguay son más productivos, como el Alto Paraná, como Aguazú, se pueden llegar a cosechar más de 3 toneladas por hectárea. Hay otras zonas donde ese 2,5 o 2,6 es nomás luego el nivel óptimo, o sea, lo más alto que se puede llegar a cosechar por hectárea. Entonces, estamos en un escenario bastante ajustado que si entra en ese cálculo también cuánto es el costo por arrendamiento de tierras, se compromete aún más cuánto puede ser el margen final del productor. Entonces, ese es un ejercicio que vamos a pasar a ver para poder analizar realmente cómo se va a comportar el productor y sus márgenes finales, ¿verdad? Y para cerrar, un punto bastante importante respecto a los precios es que dos de los factores más importantes son, por el lado de la oferta, que todo indica que Estados Unidos va a tener una de las mejores cosechas en su historia de la soja. Y por otro lado, que las tendencias de cómo se van a comportar las demandas desde Asia y desde China específicamente no están suficientemente claras, ¿verdad? Entonces, aparte de que en Estados Unidos hay una muy buena perspectiva, luego de que inicien ya su cosecha ellos, ya que como plantan temprano antes que nosotros y consecuentemente cosechan antes también, luego el balance final mundial tiene preponderancia absoluta en ver qué es lo que pasa en Brasil, que es actualmente quien más produce y quien más exporta, para ver finalmente cómo América del Sur entra en esa cuenta final, ¿verdad? Si el clima entonces, así como en Estados Unidos, se está comportando de la mejor manera posible, acompaña también lo que esté pasando en Brasil, el escenario va a continuar de la misma forma o puede incluso llegar a ser más bajista dependiendo de cuánto pueda llegar a cosecharse entonces. Y para los paraguayos, aparte de lo que pasa en Estados Unidos y aparte de lo que pasa en Brasil, también es importante seguir lo que en Argentina pueda llegar a pasar, ya que ese es nuestro principal mercado de exportación. Entonces, cómo le vaya a nuestros vecinos para un país mediterráneo como el nuestro tiene bastante importancia también. De esta forma, en síntesis, dos de los principales factores que vamos a estar mirando para la definición de los precios en Chicago es cómo vaya cerrando esta zafra en Estados Unidos, que posiblemente sea una de las mejores de la historia, y al mismo tiempo también ver cómo finalmente China responde a esas dudas de que van a continuar creciendo, pero no de la misma forma que lo hicieron en los últimos años. Así que queda abierto también ver cómo será su respuesta a neces- a las necesidades para compras de grano en general. Perfecto, Larisa, bastante completo todo ese análisis también y qué buena herramienta esa
la que ustedes hablaban, ¿verdad? Para poder dar esos datos precisos para este sector. Por último, para finalizar, teniendo en cuenta todo el análisis que van realizando ustedes y el trabajo de cerca con el sector productivo, ya estamos en el inicio de la nueva campaña. ¿Cuál sería la recomendación principal que podrías dar al productor para que tenga en cuenta en este nuevo inicio, en esta nueva campaña, hablando ya con este escenario, tanto el clima como los precios? ¿Qué recomendarías como analista justamente que tengan en cuenta para poder atravesar este escenario que estamos teniendo? Una de las principales herramientas para quien trabaja con mercados futuros son servicios como los de hedge o otros tipos de seguros, donde lo que el productor hace es trabar un precio mínimo que en caso de que esas caídas sean más fuertes en las próximas semanas, en los próximos meses, pueda estar ya protegido, ¿verdad? De esas posibles pérdidas y al mismo tiempo hay herramientas que permiten también que a pesar de que yo haya fijado un precio mínimo, en caso de alta, pueda tener una coparticipación en esas ganancias